30 de noviembre, hoy, a ver, se cumple este plazo planteado por la administración norteamericana del presidente Joe Biden para que se definiera un proceso orientado a levantar inhabilitaciones políticas y se comience también la liberación de ciudadanos estadounidenses. A ver, en su momento se vio como una especie de ultimátum. Es hasta el 30 y si el 30 no ocurre, la verdad, después se edulcoró y se dijo, bueno, que para esta fecha tendría ya que haber una especie de cronograma, algún avance, algunos pasos en esa dirección de la que hemos hablado. Así lo recogieron agencias internacionales, aquí se recogió en medios locales. Ayer, el jefe de la delegación de la plataforma unitaria en las negociaciones, Gerardo Blay, recordaba este lapso, pero también agregaba que, bueno, se estaba trabajando en ese sentido y que vendrían anuncios, sobre todo en lo que tenía que ver con inhabilitaciones políticas. Bueno, hemos querido hoy contactar a Pedro Pablo Peñalosa, como saben es periodista, especializado en la fuente política para medios nacionales e internacionales. Pedro Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de tenerte. Pero, ¿hay alguna señal que nos hable, señal por parte del sector oficial, del Ejecutivo, quiero decir, alguna señal que hable de avance, de paso, de ese cronograma, que abra la puerta a ese camino que espera, no el gobierno norteamericano, pero es que la Unión Europea también y el país? Bueno, primero tomemos en cuenta las declaraciones de Jorge Rodríguez, que es el jefe de la delegación del gobierno, que desde un principio rechazó cualquier tipo de ultimátum, o que así fuera interpretado al menos este mensaje de parte de Estados Unidos, señalando que eso no estaba dentro de la negociación. Y el día de ayer, Diosdado Cabello también, de hecho, respondía a Gerardo Blay diciendo que era falso, que no se iba a producir ningún tipo de anuncio sobre la negociación. Es decir, eso es lo que tenemos públicamente como referencia. No sabemos lo que puede estar discutiéndose tras bastidores y sobre todo qué ha puesto cada una de las partes. Aquí no solamente nos referimos, por supuesto, a la oposición, sino al gobierno de Estados Unidos sobre la mesa para poder avanzar en ese camino en cuanto al tema de las inhabilitaciones. Ahora, repito, desde el punto de vista de las declaraciones públicas, los voceros del gobierno de Maduro han señalado que no están dispuestos a ceder en el punto de las inhabilitaciones. Y es un punto clave, obviamente, si bien ayer Gerardo Blay se refería a las inhabilitaciones en plural, que es lo que le corresponde como jefe de la delegación, además entendiendo que los acuerdos que se alcance deben beneficiar a todos los venezolanos, no solamente a una parcialidad política, pero lo cierto es que aquí ya se menciona en singular, ¿no? La inhabilitación, y además tiene nombre y apellido, en el caso de María Corina Machado, así es, que pues bueno, resultó electa como candidata de la oposición en las primarias, pero al día de hoy no pudiera participar en ese proceso porque sobre ella pesa una inhabilitación. Creo que también hay otra pregunta que hacerse, que es a qué se refieren con el tema del procedimiento. Hablando con algunos dirigentes, decían, bueno, el procedimiento está en la Constitución, está en las normas, está en las leyes. Ahora, la pregunta es, y a eso lo vinculo con lo que veníamos conversando, es, bueno, ¿hasta qué punto existe la voluntad, la disposición del gobierno a respetar lo que está establecido en las leyes? Recordemos que sobre María Corina Machado pesa una inhabilitación administrativa, o sea, no hay una sentencia firme que implique que ella haya perdido sus derechos políticos, sino una inhabilitación administrativa que incluso ha sido cuestionada hasta por el presidente Gustavo Petro de Colombia, que en su momento también fue objeto de una sanción de ese tipo, pero bueno, se vio beneficiado por una decisión del sistema interamericano que le permitió, que fue aceptada además, reconocida por el gobierno colombiano, por las instituciones colombianas, y eso le permitió competir y hoy en día es el presidente de Colombia. Entonces, digamos, la pregunta es, sobre todo si hay disposición, voluntad de revisar en particular este caso, que es el que termina además siendo el punto central en esta discusión. Habría que preguntarse, y no tendrás la respuesta, y probablemente ninguno de nosotros la tenga, si Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, realmente manejan bien las expectativas de que se cumpla lo que supuestamente fue acordado.
Creo que lo clave allí sería saber a detalle, y por supuesto no lo sabemos, tenemos las declaraciones públicas, tenemos lo que se ha firmado, Eso. es qué se está llevando a la mesa de negociación, qué está planteando cada una de las partes, sobre todo en este caso Estados Unidos, que bueno es el que maneja además el elemento de las sanciones. Sí. En el caso también, pensando en la negociación de la Unión Europea, fíjate, por ejemplo, recientemente cuando la Unión Europea renovó las sanciones contra altos jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro, la respuesta de Jorge Rodríguez fue decir, bueno, entonces no vendrían como observadores del proceso electoral cuando la Unión Europea, con nombre y apellido, aparece en el acuerdo de Barbados, el acuerdo parcial, es decir, la intención, digamos, de invitar a la Unión Europea para que cumpla aquí el rol de observador del proceso. Pero vimos esa respuesta, lo que no quiere decir, porque ya en el pasado también se había dicho el mismo Jorge Rodríguez, que está totalmente descartado y luego firmó un acuerdo que mencionaba a la Unión Europea. Entonces, lo que no quiere decir es que esto, bueno, es un proceso con sus idas y venidas, con, bueno, cada quien ejerciendo presión de su posición, ¿no? También lo ha hecho Estados Unidos cuando se dio luego el acuerdo de Barbados, este comunicado del secretario de Estado Antony Blinken, señalando que esperaban respuestas y avances antes de que finalizara este mes de noviembre. Yo creo que también hay que ir viendo cómo evoluciona el proceso, entendiendo que, bueno, que hay una cantidad de obstáculos, que hay una cantidad de elementos, además repito, que no tenemos el detalle de saber qué pueden estar conversando, porque está claro que además de ese espacio de negociación donde participa la oposición venezolana, también hay un canal de comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Claro. Claro. Te quería preguntar por la oposición. Pedro Pablo Peñalosa es nuestro invitado hasta ahora. Tenía como meta, que no única, definitiva y final, pero tenía como meta la oposición el 22 de octubre, el día de la primaria. Se efectúa la primaria, los números ya se conocen, la ganadora por amplísima mayoría, María Corina Machado. ¿Qué ha ocurrido desde entonces, Pedro Pablo? A partir del 23, ¿qué? ¿Se articula el comando de María Corina? ¿Los demás factores brindan su apoyo? ¿En qué está María Corina hoy? Porque, por ejemplo, y podríamos hablar también de Fuerza Vecinal, pero le preguntábamos a Elías ayer, por ejemplo, y bueno, sí, se activan en función de María Corina, pero no parece que como activistas dentro de su comando de campaña. ¿Qué ha ocurrido con María Corina después del 22? Sí, bueno, recordar que Sayek ya no forman parte de Fuerza Vecinal, ¿no? Claro. Exactamente, y bueno, tiene una posición distinta, digamos, sí, de apoyo, ¿no? De respaldo a María Corina Machado. Bueno, hemos visto las reuniones que se celebraron o que se celebró entre María Corina Machado y los miembros de la plataforma unitaria. Aún no se ha constituido formalmente un comando de campaña. Ellos han señalado, me refiero a María Corina Machado y a su equipo, que ese comando de campaña no se constituirá o no se conformará partiendo de la repartición de cuotas entre los dirigentes o entre los partidos de la plataforma unitaria, sino, bueno, buscar a los mejores, es el discurso que ha dado, pero, bueno, vimos también las declaraciones de María Corina Machado al cumplirse un mes de la celebración de las primarias, pero claramente creo que, bueno, es un proceso que todavía también va avanzando, tomando en cuenta, además, que tienes otros temas en la agenda, como lo que está pasando con el referendo sobre el Esequibo, este mismo tema de la negociación. Incluso se le llegó a preguntar a María Corina Machado si consideraba que no, si el gobierno de Maduro estaba incumpliendo, estaba rompiendo con ese acuerdo, y señaló que no, que también hay que ir, digamos, observando los avances y el proceso. También, otro elemento a destacar, que María Corina Machado ha expresado su apoyo a Gerardo Blay y al proceso de negociación. Entonces, digamos que creo que todos esos factores están allí, tomando también en cuenta que hasta esta hora no se tiene claro, se sabe, según el acuerdo de Barbados, que las elecciones presidenciales deberían celebrarse en el segundo semestre del año que viene, pero tampoco tienes una fecha clara de cuándo sería esa elección, y eso es un punto también relevante, porque a partir de allí también tú puedes, bueno, avanzar en tu planificación y en las acciones a ejecutar. Pero, bueno, todavía, como vemos, en ese proceso de diálogo, de buscar también el respaldo, no basta, ¿no?, con haber ganado la primaria, sino también ese trabajo político que hay que desarrollar para sí poner a todos en sintonía y en el respaldo a la candidatura. Pero además una candidatura, Román, que lo veníamos conversando,
bueno, repetimos, al día de hoy no pudiera Así participar. Así es. Entonces, creo que es un tema clave, fundamental, que sigue dejando entonces ese tema digamos, de incertidumbre en el campo de la oposición. Y ese también es un tema interesante porque cuando se habla del respeto a lo que se permitió que se diera la primaria, que se dio, bueno, en un contexto bastante complejo, y que además luego de la primaria hemos visto las declaraciones también del gobierno, incluso con investigaciones del Ministerio Público, que sí están congeladas, que están frenadas, muy seguramente por el impacto de la negociación, pero bueno, que se adelantó ese proceso, pero aquí lo fundamental es ver, no que haya respetado la realización de la primaria, sino si hay voluntad de claro, respetar el resultado, claro, que es lo clave aquí, claro, porque si no aquello, bueno, dejé que lo hiciera, pero bueno, no, al final no significa nada, y si no respetas el resultado, que además también en ese acuerdo parcial de Barbados se dice que tú ibas a respetar, bueno, la escogencia de los candidatos de cada uno de los factores políticos. Entonces, bueno, por eso decimos que todos esos elementos están planeando en este momento y también manejan de nuevo ese signo de incertidumbre de todo lo que está pasando ahora. Pedro Pablo, ya que mencionamos a Fuerza Vecinal, ¿qué ha sido Fuerza Vecinal luego de la salida de, Elías Sayé, de José Fernández, 2 de los 8 primeros alcaldes, pero luego se sumaron concejales y activistas, y en una segunda oleada también otros renunciaron a Fuerza Vecinal? ¿Qué ha sido Fuerza Vecinal desde entonces? ¿Qué terminará siendo de Sayé y Fernández y el resto? ¿Fundará un nuevo partido? Porque a Sayé se lo preguntamos, pero no nos dio demasiadas luces, la verdad. Bueno, en principio no han formado un partido, pero bueno, se mantienen en su posición, digamos, tampoco se han sumado a otra organización. Gracias. Creo que también están evaluando lo que está ocurriendo en el panorama político, incluso luego de lo ocurrido en las primarias, la realidad de cada uno de los partidos, y bueno, tienen esta especie de movimiento de cambio en paz, o al menos allí se han agrupado, ¿no? Todos estos dirigentes que venían de Fuerza Vecinal, y en el caso de Fuerza Vecinal, bueno, ya han salido a dar sus razones. Lo que creo yo es que sí, obviamente un movimiento, un partido que pretendía presentarse como una opción, bueno, distinta, o que no tenía, digamos, una serie de fallas de las otras organizaciones, bueno, al final terminaron en medio de estas discusiones, muy marcado además por todo los escándalos, digamos, de denuncias de corrupción, por el caso que se dio que se ha dado en el municipio Baruta, con las investigaciones sobre la alcaldía, sobre funcionarios de la alcaldía, y en parte entiendo yo que también por allí viene esa ruptura por los escándalos, por las denuncias, por las diferencias políticas, porque también hay que decir que Sayek, incluso frente a las primarias, por ejemplo, aunque al final todos terminaron votando y participando, me refiero a los dirigentes de Fuerza Vecinal, recordemos que Fuerza Vecinal también pidió, prácticamente un par de días antes que se suspendiera el proceso. Y no solamente frente a eso, sino frente a otros temas políticos, frente también a cómo hacer oposición. De hecho, hay quienes cuando rompen con Fuerza Vecinal dicen que su objetivo es crear un espacio que sea inequívocamente opositor, ¿no? Yo creo que también, además de estos elementos de corrupción que terminaron, digamos, enlodando y generando dudas acerca de la dirección de ese partido, está también el tema de cómo hacer oposición, cómo enfrentar al gobierno. Hay quienes creen que, bueno, no se hacía oposición, digamos, tan frontal como se debía, o tan clara como se debía, y por ahí también viene esa ruptura. Entonces, digamos, hay temas políticos de fondo, de cómo hacer oposición, qué propuesta, cómo enfrentar al gobierno, y también este tema de corrupción que, bueno, termina generando este ruido y esta ruptura, además, con dirigentes que en su momento, bueno, fundaron ese partido, estuvieron al frente de ese partido, como Sayek incluso se mencionó como un posible candidato de Fuerza Vecinal para las primarias. Luego de que pasa todo aquel escándalo de Baruta, bueno, Fuerza Vecinal decide no participar en el proceso, y bueno, de ahí viene entonces todo este tema interno, todo este movimiento interno que al final ha terminado con esta ruptura, ¿no? Claro, algunos alcaldes, algún alcalde de Fuerza Vecinal al interior del país llevaba meses apostando a que la primaria no se realizara, casi que lo garantizaba que la primaria no se iba a realizar. Efectivamente fue la posición de muchos de ellos. Finalmente, y siendo 2024, Pedro Pablo Peñalosa, nuestro invitado, siendo 2024 año de elección presidencial,
A ver, ¿cómo sientes, percibes a la gente en lo político? Porque yo estoy seguro que el 1 de enero, es decir, luego de las 12 uvas o cuando despiertes a la mañana siguiente, la gente no estará pensando tanto en política como en economía, que es el tema sensible para la mayoría de los venezolanos. Que quede la agenda política para el año que viene, pero en su vínculo con la gente, quiero decir. No, yo sí creo que el año que viene, a ver, cuando tú tienes ya una elección presidencial, eso agita el sentimiento y el interés de la gente, ¿no? Uh-huh. Fíjate de las primarias, había quienes decían, no hay ambiente de primaria, y la primaria además termina convirtiéndose en el gran evento político del año y termina movilizando, porque alrededor de la primaria se generó todo el debate político y además hubo una respuesta de la gente. Uh-huh. En una elección presidencial mucho más, además con la relevancia y la importancia que tiene, porque además creo que hay conciencia, y eso seguramente va a ir aumentando en el marco de la campaña, de que para resolver esos temas económicos y sociales que a todos nos preocupan y que a todos nos afectan, tienes que tener una solución política al país. Y eso te lo da la elección presidencial, que además que es la elección que más moviliza, que más motiva, que despierta el interés de la gente. Así que no me queda la menor duda de que eso se va, digamos, ese ambiente político obviamente va a tomar mucha fuerza, y por eso te decía también que, bueno, veremos cómo se desarrolla, porque en paralelo y teniendo un impacto claro en ese proceso va esa negociación, y esa negociación que decíamos, bueno, lo fundamental, que se permita la participación de la candidata de la oposición, que hoy no podría participar, y ese proceso que también dé un mínimo de garantías para una elección con condiciones, y ahí hablamos también de la observación internacional, y hablamos también del tema del registro electoral, obviamente, que es una preocupación, una inquietud que pueda actualizarse, que se den jornadas para que todo el mundo pueda, digamos, bueno, los jóvenes inscribirse, los otros actualizar sus datos, etcétera, sí, para que la gente pueda participar. Yo creo que eso va a ser sin duda el gran tema del año. Sí, obviamente el tema económico y todas las penurias que enfrentan los venezolanos va a estar allí, pero para tú solucionar ese problema tienes que pasar obviamente por esa elección presidencial que dé respuesta en lo político a esa inquietud que existe, ¿no? En temas sociales y económicos. Yo creo que no me queda la menor duda que eso va a terminar agitando, movilizando al país, y en ese contexto del que veníamos hablando, ¿no? O sea, para saber qué tipo de elección puedes tener, en qué contexto la vas a tener, porque tú puedes tener una elección con garantías y condiciones, puedes tener un escenario como el de Nicaragua, que es el más obviamente negativo, que queda como referencia como un escenario catastrófico, ¿no? Que obviamente la negociación busca evitar eso, o sea, que ya en todas partes hay una serie de acuerdos que, bueno, sirvan para marcar la cancha con un mínimo de elementos de respeto y de condiciones y garantías que pasan, por supuesto, por el tema de que cada quien pueda participar con el candidato que escogido para ese proceso. Pero sin duda creo que ya desde hoy eso comienza, incluso ya abriendo debate hasta sobre la candidatura del PSUV, que es un tema que unos dan por hecho y otros que creen que todavía es un tema que puede estar en discusión. Yo creo que sin duda alguna, ya desde hoy, o sea, ya tener la elección presidencial en el horizonte, así no tengamos una fecha clara, pero saber que está ahí esa elección, pues bueno, ya obviamente va generando toda esta cantidad de elementos para la discusión y va a ir marcando sin duda el ritmo del país. Sí, pero Pablo, una última cosa, es que has dicho, y me llama la atención, te referiste a la primaria como el gran evento político del año, habría que coincidir hasta la fecha contigo, sin duda. Ahora, entendiendo que no son comparables los procesos, este referéndum del próximo domingo, del 3 de diciembre, podría, más allá de las cifras, restarle peso a ese evento de la primaria como vedette política de 2023? Bueno, la cosa es que creo que son procesos distintos, y también me refería a eso porque, digamos, el referendo sobre el Esequibo, digamos, es una convocatoria sobrevenida, digamos así, ¿no? Con un término que utiliza, digamos, algo que viene a tomar fuerza en estas últimas semanas. La primaria es desde comienzos de año, y veíamos entonces no solamente las posiciones que asumían los partidos de oposición, sino el mismo gobierno. O sea, por ejemplo, Diosdado Cabello se refería todas las semanas, y lo sigue haciendo, pero todas las semanas, a las primarias, y otros voceros del gobierno hacían lo mismo, y para cuestionarla, para criticarla, pero bueno, se referían a la primaria, para decir que de ahí no iba a salir nada, que no iba a participar, lo que tú quieras, pero se referían a la primaria y discutían sobre la primaria. Y del lado de la oposición, bueno, todo lo que fue la organización, y fueron meses, y por eso me refería a la relevancia
y la importancia que tuvo este proceso durante todo el año. En el caso del referendo del Esequibo, es la última semana que sale como propuesta, incluso quienes entienden o interpretan que ese llamado al referendo del Esequibo buscaba de alguna manera bajarle importancia o bajarle el volumen a la primaria. Entonces ya por ahí de nuevo sigue estando la primaria como un tema en el centro de la discusión, incluso en ese punto, pero además, ya aquí factores de oposición han señalado que van a participar, entonces tampoco te sirve como elemento para medir, ¿no? Que algunos creían que puede ser utilizado de esa manera, como que aquí participan quienes están cercanos al gobierno y allá la base opositora. Al final no es así en el caso del referendo del Esequibo. Entonces por eso digo que es la importancia de las primarias, por todo el tiempo que significó, por las posiciones que han asumido y porque todavía a día de hoy sigue estando el tema y seguirá estando además por el tema de la candidatura de María Corina Machado, porque obviamente cuando se va a discutir y se va a negociar, tú vas con esa carta del tema de esa inhabilitación porque tienes el resultado de las primarias. Entonces al final yo creo que por todo esto que estamos señalando, la primaria se convierte, al menos en lo que ha sido este año, en ese gran digamos, tema de discusión, de movilización, de debate político, y ahí creo que entonces tiene ese punto que la distingue sobre cualquier otra iniciativa que se haya tomado este año, ¿no? Claro. Pedro Pablo, gracias por tu tiempo siempre, ¿eh? No, muchas gracias a ti, Román, un abrazo. Un abrazo y feliz día. Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política, cubriendo esa fuente para medios nacionales e internacionales. 7:31 de la mañana, permítanme compartir algunos mensajes publicitarios, en este caso de Sonalica. Este es un mensaje para el productor, porque este es el tractor, Sonalica, marca top 5 en fabricación de tractores en el mundo, hechos en India, llega a Venezuela con su tractor universal de 90 caballos, 4x4, ideal para la preparación de la tierra, es decir, pulverizar, fertilizar y otras labores agrícolas y pecuarias. Están configurados para el trabajo más duro.